la sección B es numerosa, numerosísima, no sé por qué. La verdad es de que creo que quienes hacen las asignaciones no se dan cuenta de equiparar todas las demás secciones más o menos a un número promedio aceptable. Así es de que hoy voy a hablarles un poquito de lo que es la filosofía y vamos a ver el programa mientras se logran eh, incorporar todos los demás, porque sí llevo ya 196. Pensé que la clase tenía solo 176 y tiene muchos alumnos. Así es de que vamos a hablar un poquito. Buenas tardes, Rodrigo Andrés, mucho gusto. Luis Andrés también. Abundan los Andrés. Así es de que bienvenidos, bienvenidos a este nuevo curso. Vamos a... Gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Andrés. ¿Qué me cuenta? Ahí ya listo para empezar. Creo que ustedes son la promoción que no han recibido clases dentro de las instalaciones, ¿verdad? ¿O sí? ¿En qué año entraron ustedes? Yo creo que en su mayoría, Liga, entramos en el 2019, pero estuvimos Ah, únicamente en el S12. Ya no nos tocó subir al S2. ya no les fue posible ir al S2. Ya Bueno, no. Sí, esperemos que se pueda ahora, ¿verdad? Eres muy alegre ahí, sobre todo la plaza que construyeron enfrente, tenía hasta un poco de música y todo, pero bueno, no, la situación política del país pues llegó a la universidad y ustedes saben que pues en la universidad es donde se dice la verdad y no se admiten cuestiones intermedias, así es de que hay, hay problemas, pero a pesar de eso pues hay que seguir trabajando y mostrar, pues, mostrar realmente el arrojo, la entereza y, la sabiduría, por sobre todo, para seguir trabajando en estas circunstancias. Bien, jóvenes, vamos a esperar que sigan ingresando. Mientras tanto, vamos a trabajar un poquito el documento de filosofía del derecho. Perdón, el programa, el programa. Bueno. Pues cualquier estudio sobre filosofía del derecho, ¿verdad? Exige plantear la relación de la filosofía del derecho con la filosofía. Y por ello, pues siempre se pregunta uno, se da la pregunta de que se pueden plantear sus similitudes y sus diferencias con la ciencia. La filosofía, jóvenes, es un curso crítico, crítico del derecho. La filosofía no tiene un código donde podamos ver un artículo determinado, sino que por eso se imparte en el 9º semestre cuando ustedes ya están al final de sus estudios de la carrera, para darles una visión crítica de lo que realmente es el derecho. No es aquel conjunto de normas imperatributivas de tal o cual cosa. El derecho obedece a corrientes políticas, a corrientes filosóficas, a, cuestiones partidistas también. Tiene un cúmulo de acontecimientos que van forjando la cara del derecho, ¿verdad? Entonces, uno puede estudiar el derecho en sí, derecho penal, derecho civil, notariado y todo, estudiando las normas de la ley. El derecho muerto, el que está ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la justicia, por ejemplo? ¿Qué pasa con los valores del derecho? ¿Será que el derecho está relacionado con la justicia? ¿El derecho está relacionado con la justicia? ¿O el derecho es arbitrario y no tiene nada que ver con la justicia? ¿Qué opinan ustedes? Es una forma diferente de ver las cosas, ¿no? De ver el derecho. Y por supuesto que el derecho siempre va a existir. Cualquier grupo humano necesita precisamente de normas para poder coexistir en cualquier ámbito de la vida que se trate. Así sea también en la cárcel, ahí también
se necesita de normas. Entonces, el derecho ha sido un invento del ser humano, de la persona humana, en cuanto adquirió raciocinio. Pues se debe a diferentes épocas históricas que dieron lugar a la creación de las normas jurídicas que en un inicio no estaban separadas como ahora, no estaban clasificadas como ramas del derecho, sino probablemente lo que primero se dio fue el derecho público y el derecho privado. Esos fueron la primera división del derecho. Luego, después de eso, gracias a los estudios que se dieron, especialmente después de la etapa medieval del mundo, pues entonces ya se dividió en diferentes ramas. Se hablaba del derecho local y del derecho general, ya se separaron las normas penales de las administrativas, de las civiles, y se fue forjando todo un ordenamiento jurídico eh, para las sociedades. Y entonces, siempre cualquier estudio o curso de filosofía, el derecho exige plantear la relación de ella con la filosofía. Por ello, pues estamos hablando precisamente de, de los orígenes del derecho. Un momentito, voy a ingresar a alguien aquí. Y también, valga decir como punto de partida que la filosofía del derecho no, pues no es una ciencia en el sentido moderno, pero sí se estudia como ciencia también, sino que también es una filosofía, admiten algunos autores. Pero si la filosofía del derecho es parte de lo que desde la antigüedad se ha llamado en términos generales la filosofía y no la ciencia moderna, entonces pareciera que se debe aclarar qué es la filosofía y en qué se diferencia de la ciencia. Porque para estudiar la filosofía del derecho, vamos a estudiar el derecho como ciencia, como fenómeno social y como comportamiento, como praxis, praxis social. Un momentito, jóvenes, solo voy a activar aquí. Bien, entonces, pues en ocasiones se encuentra que el estudiante universitario e incluso los profesionales de diversas ramas no tienen claridad sobre las diferencias que pueden establecerse entre una y otra, ¿verdad? Y al hacer preguntas sobre este tema, pues es común escuchar respuestas como que la filosofía es la madre de la ciencia, o que la filosofía es la ciencia primera, o que es la ciencia de las ciencias, o que el amor a la sabiduría es la filosofía, ¿verdad? Y entonces hay una serie de respuestas comunes, podríamos decir, los, cuando se preguntan los orígenes de la filosofía. Y el primer asunto, pues, es que se impone es aclarar la pregunta por lo filosófico, ¿verdad? Se deduce que se debe comenzar este estudio cuestionando el sentido y el quehacer filosófico, eh, y partir de ahí, intentar establecer diferencias con lo que no es, y en este caso con la ciencia en el sentido actual del término, para luego avanzar en torno a las nociones de la filosofía del derecho, la ciencia jurídica y el razonamiento judicial. Bien, hay una, voy a ver el programa a continuación, pero antes quería hablarles de una fábula, no es fábula, ¿verdad? Sino que es algo así como un cuento y que se llama El mito de la caverna. Cuando nosotros vemos el derecho en general, pues estudiamos pasivamente. Sí, que la norma del artículo tal dice tal y tal cosa y hay que hacer tal cosa, y que el procedimiento es esto y esto. O sea, es la norma muerta de la ley, no es una cuestión meramente dinámica, como en filosofía. Y entonces hay un ejemplo, por ejemplo, el autor Ferber, que en 1995 acuñó su propuesta y decía, acude al mito de la caverna.
Pero el mito de la caverna no es algo propio de este autor, sino que lo utiliza para explicar la esencia de la actividad filosófica. Y el mito es originario de Platón, que existió en el año 427 al 347 al 427 antes de Cristo. Y consiste en lo siguiente. Unas personas están sentadas en lo más profundo de una caverna, atadas de espaldas a la salida, y solo pueden observar en la pared de la caverna la sombra proyectada de animales y seres que pasan frente a una hoguera. Solo las sombras, ¿verdad? De los movimientos. Y es lo único que sus sentidos les permiten ver. El mundo que ellos creen conocer es el que les reflejan sus sentidos. Y uno de ellos logra salir y se da cuenta que sus sentidos le han engañado. Entonces empieza a conocer el verdadero mundo, pero a su vez se da cuenta que no puede dejar en la ignorancia a sus compañeros y regresa para sacarlos de su cautiverio. Estos, sin embargo, no le creen y están felices entre las sombras y no quieren escapar de sus cadenas. Pues que eso les da comodidad y hasta confort, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos a estas alturas de la historia del ser humano en el año 2022, en que todos los descubrimientos que se han hecho nos proporcionan seguridad y comodidad, pues no queremos salir de nuestra cueva, ¿verdad? Porque estamos bien, nos sentimos bien. Y entonces él regresa para sacarlos de su cautiverio. Sin embargo, no le creen y están felices entre las sombras y no quieren escapar de sus cadenas. Y del mito de la caverna se pueden colegir varios elementos que configuran la actividad filosófica. Por ejemplo, que los seres humanos somos prisioneros de las falsas percepciones de la realidad, así como las personas que vivían atadas en la caverna creían que la realidad eran las sombras que proyectaba la hoguera. Y en la actualidad, pues eso se podría comparar con las imágenes proyectadas en la caverna. Se puede comparar con los contenidos que proyectan los medios de comunicación. Estos nos presentan pues una realidad falsa y además distorsionada. O si no es falsa, pues es muy distorsionada. Además, nosotros poseemos muchos prejuicios o conocimientos que creemos que son verdaderos, pero que en muchas ocasiones carecen de fundamento. Solo repetimos ahí lo que nos dicen, como que fuéramos loros, ¿verdad? Y sin mayor investigación, sin mayor profundización de lo que estamos diciendo. Además, y eso se debe, y por eso se forman los prejuicios, que carecen de fundamento, y son como las sombras que veían los prisioneros de la caverna. Podemos permanecer equivocados toda la vida, creyendo que la realidad que proyectan los medios o bien nuestros prejuicios es la verdadera. O también podemos luchar para romper con nuestra ignorancia, porque no hay nada peor que la ignorancia para un pueblo, porque la ignorancia pues tiene grados, ¿verdad? La ignorancia puede ser porque no se tuvo oportunidad de estudiar, pero es peor la ignorancia de aquel que habiendo estudiado siga siendo ignorante, ¿verdad? Eso es lo peor. Y la filosofía, pues, es un arma que nos puede liberar de esa prisión, de esa ignorancia. Es decir, nos permite construir un pensamiento crítico que nos conduzca a descubrir la verdad y nos enseña también a no conformarnos con las falsas ilusiones de los medios o nuestros prejuicios. El autor Ferber, que les estaba citando, dice, compara esta determinación con un nuevo nacimiento. Y Y con eso también va la eliminación de esos comportamientos pueriles, de esos comportamientos eh, artificiales de algunas personas con que se presentan en sociedad. Y cuando digo sociedad, pues no es
en élites, ¿verdad? Sino en la sociedad en que viven, en su grupo o en otros grupos. Sin embargo, ese proceso de liberación de estos prejuicios es doloroso, cuesta hacer los cambios, ¿verdad? Estamos tan acomodados a estas falsedades y nos resistimos a cambiarlas. Por ello se puede comparar la iniciación filosófica con la metamorfosis de la oruga, que es un proceso doloroso, es un proceso de renuncia, pero conduce a una identidad más plena, ¿verdad? De, de, de alguna manera, todos contamos ya con una filosofía. La semilla de la filosofía está ya con nosotros y se refiere a que poseemos un sentido común que nos aporta ciertas convicciones básicas. Existimos, existe un mundo real, por supuesto, pero además de nosotros existen otras personas. Y el sentido común nos permite reflexionar a partir de nuestra interacción con y en el mundo. Y sin embargo, si nos atenemos solo a eso, nuestro conocimiento sobre la realidad será muy limitado. Solo sabremos sobre parte del mundo que habitamos. La filosofía nos ayuda a trascender de nuestra realidad inmediata, a ir más allá. Y con ella nuestro sentido común se ve enriquecido con un conocimiento pues racional ya universal, no solo del pequeño círculo en que vivimos, sino a trascender a lo universal, a lo más grande, a lo global. Además, el sentido común puede engañarnos y los datos que aporta la experiencia o la costumbre pueden ser falsos. Y yo he oído muchas veces cuando dice alguien, pero es que siempre se ha hecho así. Y eso no es una razón para no cambiar. Es que siempre lo hemos hecho así, siempre ha sido así. O cuando se dice, por ejemplo, es que todo está escrito, o cosas como esas, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir es que tienen que tener una mente abierta para este curso, por lo menos. La verdad es de que la mente abierta hay que tenerla para todo, pero en este curso vamos a insistir en eso. Y además de que nos puede engañar el sentido común, si nosotros insistimos en eso, pues nos vamos a quedar ignorantes. Y los datos que aporta la experiencia o la costumbre pueden ser falsos, pueden ser falsos. Y por eso es que en filosofía se conoce dos tipos de conocimiento. El conocimiento diario, consuetudinario, el conocimiento empírico, que se llama doxa, y el conocimiento científico, que es aquel que tiene un proceso científico para llegar a la verdad en la medida de lo posible. Y que para eso se utiliza un método científico precisamente. Y ese conocimiento científico van a ser lo que se llama epistemes o verdades científicas, contrario al conocimiento empírico que se le llama doxa. Y sin embargo, no podemos prescindir de ninguno de los dos, Juan. Y por ello, al asumir una actitud filosófica, superamos las limitaciones y los errores a que nos puede conducir el sentido común. Como les decía, pues el mito de la caverna nos permite acercarnos a la actividad filosófica. Sin embargo, aún no la hemos definido en sí misma. Y ofrecer una definición cerrada de esta disciplina sería, pues, no cumplir con su esencia, ¿verdad? Eh, y el autor dice que es necesario, pues, señalar algunas características, 6 características fundamentales de la filosofía, como es, en primer lugar, el conocimiento crítico. Segundo, la certidumbre radical. Tercero, la actividad fundamentadora.
Cuarto, la tendencia a la universalidad. Y luego sabiduría o forma de vida y la praxis. Y la filosofía es una actividad crítica, pues quien la practica, pues pone en duda su conocimiento cotidiano, que sería ese conocimiento de que cuando nosotros nos levantamos y vamos a trabajar, pues decimos, nos arreglamos, decimos los buenos días, subimos a nuestro vehículo y vamos viendo todo lo que sucede, mucho tráfico. La verdad es de que, como dicen algunos chicos ahí, ¿y desde dónde empieza el tráfico, el tránsito? Desde el baño de mi casa. Así es de que vemos todos esos problemas, pues los vemos a través de nuestro sentido, pero esa es nuestra realidad cotidiana. Diferente es el pensamiento filosófico. Y pues la filosofía es una actividad crítica que quien la practica pone en duda su conocimiento cotidiano, lo enjuicia y está siempre abierto a cambiarlo, ¿verdad? El filósofo pues tiene una gran capacidad de reinterpretación gracias a su tendencia a la observación y al análisis. Por ello suele poner en duda lo que han planteado los filósofos anteriores y es así como el conocimiento humano evoluciona permanentemente. Claro que está la ciencia, pero es la filosofía la que revisa, la que analiza, la que cuestiona si esto es cierto o si es falso, ¿verdad? Es desmitificadora, o sea, la filosofía desmitifica precisamente eso, a los mitos, ¿verdad? Digamos, los dogmas, porque cuando uno obtiene conocimiento dogmático, pues ese conocimiento es por fe, porque uno tiene fe en algo que así va a ser. Y no necesita explicaciones, ni necesita una hipótesis, ni conocimiento científico, ni método científico, simplemente lo cree y ya está, ¿verdad? Y la filosofía, pues, al desmitificar, o sea, eliminar los mitos, tiende a liberarnos de prejuicios y de conocimientos falsos y sin fundamento. Cada filósofo, pues, pone en duda los saberes que ha heredado, que prevalecen en la sociedad. A la vez busca respuestas, pues, más satisfactorias, ¿verdad? Nunca se conforma con mitos o dogmas ya establecidos. Cuando se dice, por ejemplo, todo está escrito, así tiene que suceder. Pues esos son los mitos, ¿verdad? Y toda persona puede mantener esa actitud y empeñarse constantemente por desterrar de su mente los conocimientos falsos que le impiden desarrollarse plenamente. Bien, esta plática introductoria es para esperar a que ingresaran los o la mayoría de los alumnos. Pero vamos a ver el programa, por favor, si tienen su programa ahí. Quisiera, Licenciada, perdone sí, la me interrupción. escucha hablar, perdone. Sí, Sí, disculpe. Cuando nos estaba dando las 6 características, ¿usted me puede repetir la número 3? la Disculpe. número 3. Sí, conocimiento crítico, certidumbre radical y me quedé en la 3. Ya no me dio tiempo de Ah, ya. preguntar. Bueno, esa era una referencia nada más, no es, digamos, un punto Entiendo. de examen, ¿verdad? Pero se lo voy a dar Mil porque gracias. veo que tiene interés. Muy amable. Y eso es muy importante. Mire, pues, las voy a repetir. Estas 6 características fundamentales de la filosofía. Conocimiento crítico, certidumbre radical, actividad fundamentadora, tendencia a la universalidad, sabiduría o forma de vida y praxis. Cuando se habla de praxis, siempre se habla de práctica en la sociedad, ¿verdad? Es praxis social. A eso se refiere la praxis en todo momento, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Para servir. Y hay que diferenciar la filosofía de la sabiduría, perdón, el conocimiento de la sabiduría. Uno puede tener conocimientos muy sistematizados, ¿verdad? En una ciencia o en muchas ciencias, pero le falta sabiduría.
Y la sabiduría, pues, es conocer el mundo, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con la filosofía. Bueno, esa fue una plática introductoria, jóvenes, para conectarlos con el tema. Veamos ahora el programa de estudios. A mí me interesa siempre eh, hablar sobre el programa porque la disciplina de filosofía pues contiene muchos vocablos e interpretaciones que ustedes no han tenido en la práctica. No digo que no la conozcan, porque pues por lo menos algo recibieron ya, que es lógica jurídica. Y la lógica jurídica sirve mucho para esta clase. Hay que ir a repasar sus categorías de lógica jurídica, ¿verdad? Que creo que no está muy lejos, porque esa la recibieron en el quinto semestre. Y entonces se van a utilizar muchos vocablos y muchas categorías de filosofía, de lógica jurídica, ¿verdad? Entonces, la asignatura de Filosofía del Derecho, pues, se encuentra en el catálogo de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pretende en su contenido y desarrollo temático proporcionar al estudiante los fundamentos del derecho como fenómeno social, las diferentes concepciones teórico-filosóficas que a lo largo de la historia se han formulado para tratar de explicar racionalmente el derecho como fenómeno, como disciplina científica, o sea, como ciencia, y como acción humana. Esa es la praxis. Entonces, vamos a estudiar desde el punto de vista de la filosofía del derecho, estudiamos al derecho como, como ciencia y como fenómeno social, como lo estudiamos también deontológicamente, como lo que debe ser, y, y por supuesto, desde la praxis social. Así de que el curso de filosofía del derecho permite, a través de cuestionamientos ontológicos, epistemológicos y éticos al campo de lo jurídico, salir de ese círculo vicioso del derecho para interesarnos por lo no dicho por el derecho. Porque hay muchas cosas que el derecho no dice, ¿verdad? Y atrevernos a ir más allá de los límites que nos impone la costumbre o el pensamiento jurídico dominante. Porque miren, jóvenes, la existencia del derecho obedece a muchos hechos sociales, muchas tendencias políticas, económicas, etc. Sí, Joaquín, cuénteme. Sí, Joaquín, le doy la palabra. No, tal vez fue por error que señaló. Y entonces, lo que sí que me quitó el hilo. Y entonces se trata, pues, de con estos conocimientos, cuestionamientos ontológicos, vean ustedes, ahí ya va una de los primeros conceptos epistemológicos y éticos al campo de lo jurídico, pues nos permite salir del círculo vicioso del derecho como lo conocemos, para interesarnos por lo que no ha dicho y atrevernos a ir más allá de los límites que nos impone la costumbre del pensamiento jurídico dominante. Y así vamos a ver el diseño de cada una de las unidades. Esta asignatura está identificada con el código 245 del área profesional. Vean ustedes, entonces, hay todo un relato de lo que es la justificación. Porque el programa de filosofía, pues no es un programa como los otros que se hacen así por rutina, ¿verdad? Tenemos como justificación que entre los problemas fundamentales que se evidencian actualmente en el ejercicio de la abogacía en Guatemala es que no existe una práctica crítica y todo se da por sentado y se repite textualmente. Esa es una de las justificaciones. A los futuros profesionales solo se les enseña a ser aplicadores del derecho, como decimos nosotros, a ser artesanos del derecho, sin cuestionar sobre los orígenes, los fundamentos y efectos de su aplicación en la práctica. La filosofía del derecho pues se ocupa de buscar la razón de ser, no solo
de los problemas teóricos, sino de cuestionar los aspectos más oscuros del derecho, precisamente en la práctica social. Al entrar en contacto con la realidad social en uno de los aspectos más inquietantes, que es el de la regulación del comportamiento humano a través de la coacción. Y ahí estamos hablando un poco del derecho penal, ¿verdad? Y lo más importante en el derecho, pues no lo dice la ley, lo dice la filosofía. Por ejemplo, ahí se plantean algunas preguntas que me pareció oportuno señalar, ¿verdad? ¿Qué es persona? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la justicia? ¿Tiene relación el derecho con la justicia? El derecho es arbitrario, a veces no tiene relación con la justicia. Pero, pero ¿por qué existe? Si lo que se busca es precisamente justicia a través del derecho, me dirán ustedes. Pues sí, pero muchas veces no, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, voy a reservarme el ejemplo para más tarde. También se pregunta qué es la justicia, qué es la dignidad. Y esto de la dignidad y qué es la libertad tiene mucho que ver con los derechos humanos. ¿Qué es el hecho? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Etcétera, ¿verdad? Pero son preguntas filosóficas, por supuesto. Y un abogado que no posee un concepto más o menos justificado sobre cada una de estas interrogantes hará con el derecho, fíjense bien, lean bien eso, hará con el derecho lo que no debe, maltratará a quienes debe cuidar, perseguirá a quienes debe proteger, ignorará a quienes debe mayor atención y servirá a quienes debe controlar. ¿Eso les recuerda algo, jóvenes? ¿Les representa algo? Me imagino que sí, ¿verdad? Pero no les voy a preguntar. Pues dentro del programa pues está la metodología y estrategias de enseñanza fundamentalmente, y ahora que estamos a distancia todavía, que la clase no es presencial, pues esto se ve más enfocado del punto de vista de la exposición magistral, ¿verdad? Se puede hacer también, podríamos hacer algunos ejercicios que nos permitan la participación de los alumnos, pero yo tengo por experiencia que hoy tenemos 215 alumnos, pero dentro de 2 semanas vamos a tener, si mucho, 50 alumnos. Eh, entonces, algunos quedan dentro de las actividades que se pueden realizar, pero la gran mayoría no, ya no llegan. Y, y bueno, entre el objetivo general es que el alumno pueda analizar los problemas fundamentales del derecho mediante el conocimiento de las diversas corrientes del pensamiento filosófico para una formación cultural y crítica del derecho. Y los objetivos específicos están en cada unidad, ¿verdad? En cada unidad de desarrollo temático. Especialmente que el alumno se ejercite en la investigación de temas filosófico-jurídicos aplicados a la realidad concreta del derecho en Guatemala. Sí, nosotros lo que buscamos también es desarrollar en ustedes un sentido crítico, porque no puede ser uno indiferente ante la realidad tan apabullante, ¿verdad? Y pues la organización, pues esta asignatura pues tiene 6 unidades. Tienen ustedes también la bibliografía del curso, inventario de recursos, son, por ejemplo, ayudas audiovisuales como esta. Hay videos que yo voy a colocar también para ilustrar las explicaciones, ¿verdad? También están los libros de la facultad, que ahora no se puede acudir, pero posteriormente sí. Y habrán profesores especializados, ¿verdad? Profesores invitados. Es lo que se puede hacer por el momento. Y el curso pues tiene 6 unidades. La primera
Ahí pueden ver ustedes a la par de al lado izquierdo de cada unidad está el objetivo, ¿verdad? Un momentito, jóvenes, permítanme. Perdón, jóvenes. Bueno, continuamos. Entonces, en la primera unidad vamos a ver lo que es la filosofía del derecho y su relación con la ciencia jurídica. Vamos a estudiar las nociones generales y la ubicación de la filosofía del derecho como rama la ubicación del derecho como rama de la filosofía también. En en esa misma unidad, pues existen ramas de la filosofía y su aplicación con la filosofía del derecho. Una de ellas, por ejemplo, es la ontología. ¿Ustedes recuerdan qué es la ontología, jóvenes? ¿Recuerdan lo que es la lógica? Lo que es ética, teoría del conocimiento, ¿sí? A ver, Elizabeth. La ontología, recuerdo, licenciada, buenas noches, Buenas es o la manera de reflexionar de lo de las cosas que existen. noches. Ya. Bueno, otro se refiere a ente, ¿verdad? Elizabeth quiere también, bueno, era usted, ¿verdad? Aquí está. Sí, licenciada. Muchas gracias. Sí, siempre es muy agradable que participen los alumnos, ¿verdad? Porque así hay discusión y hay otro tipo de participación. Entonces, como pueden ver ustedes, cuando nosotros hablamos en la filosofía del derecho, ¿con qué ramas filosóficas tiene que ver? Es con la ontología, que es el estudio del ser. Ontos o ente quiere decir ontología. La lógica, ¿verdad? La lógica que nos enseña las reglas del pensamiento. La ética, que se refiere al comportamiento individual. Aquí falta la moral, también la moral, que es el comportamiento colectivo. Se relaciona también con la teoría del conocimiento y eso se llama nociología, con G al principio, y con el método científico. Para tener el conocimiento científico hay que utilizar el método científico. También se relaciona con la semiología y eso se refiere a la ciencia de los símbolos, ¿verdad? ¿Con qué símbolos se expresa el derecho? ¿Cuál es la simbología con que se expresa? Y entre ellos está el lenguaje jurídico, ¿verdad? Fundamentalmente. Sí, Elizabeth, usted quería hablar. No, licenciada, ya no, perdón, ya no va más. Ya. ¿Y Daniela? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo quería saber cuál sería la diferencia entre ética y moral. Desde Pues el punto de vista. la ética se refiere más que todo al comportamiento interno, ¿verdad? El comportamiento personal, individual. Y la moral se refiere al comportamiento colectivo de una sociedad. Es el ser social, ¿verdad? ¿Cómo es el ser social? ¿Cómo es la moral social? Por ejemplo, en Guatemala, pues la mayoría de lo que piensa la mayoría de las personas acerca de ciertos
aspectos o comportamientos. La mayoría de las personas, no digo que todas, no aceptan la unión de personas del mismo sexo. Pero esa es la moral social. Y tampoco aceptan que cuando los gobiernos no son legítimos, sino son legales porque cumplieron con procedimientos legales, no aceptan algunas normas, ¿verdad? Pero eso se refiere a la moral social, lo que piensa la sociedad. O sea que la moral tiene mucho que ver con lo colectivo y la ética con el comportamiento individual. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, licenciada. Muy claro. Y vamos a ver unas definiciones más adelante, ¿verdad? Las definiciones que proporciona la ciencia. También se relaciona con la semiología, con la axiología, que es la teoría de los valores, con la teleología, que es la disciplina que busca los fines mediatos, el fin último del derecho o el fin último de la filosofía. Porque al final el fin último del derecho, ¿cuál es? La convivencia pacífica, ¿verdad? Pero para lograr eso, también se relaciona con antropología filosófica y otras. En la segunda unidad, en las corrientes filosóficas, pues se hace un análisis de los elementos del derecho, de una definición del derecho. Si yo les preguntara en este momento a ustedes, ¿qué es el derecho? Ustedes me darían una definición. Y esa definición sería la que ustedes han repetido durante los 4 años que tienen de estar, de sustentar sus cursos. Y esa sería, pues, es un conjunto de normas imperativas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero realmente el derecho tiene muchas significaciones, muchos significados. Podría decirse que el concepto de derecho, podrían haber 500 conceptos de derecho diferentes, ¿verdad? Entonces cuando se pregunta qué es el derecho, desde el punto de vista filosófico, engloba muchas cosas. También está la antropología filosófica, ¿verdad? Que estudia cómo es que el ser humano ha evolucionado y con ello su comportamiento y otras ciencias. Por ejemplo, con esta unidad, yo les recomiendo que con cada palabra que ustedes no sepan el significado, la apunten, la anoten y la busquen en el diccionario o en internet. Así ya tienen el significado exacto, ¿verdad? Independientemente de que yo también lo puedo explicar, ¿verdad? Eso, pero es para que ustedes lo puedan internalizar. No es lo mismo que lo oigan en la cátedra a que busquen en un diccionario el significado de la palabra, ¿verdad? Por supuesto que la pregunta de la compañera que dicen que se diferencia esto de esto, pues eso no está en el diccionario, eso sí tiene que ser aquí en la cátedra como se resuelve. Muy bien, entonces en la segunda unidad, pues el alumno podrá conocer las diferentes definiciones del derecho, según las corrientes filosóficas que le permitan elaborar su propia concepción del derecho. Sí, este es un curso que les va a ampliar sus vocablos jóvenes. Van a hablar ya de otros conceptos y categorías que abarcan una complejidad de elementos. Entonces, las corrientes filosóficas se refieren a eso, al análisis de los elementos de una definición del derecho. Al problema también de querer asumir una única postura del derecho sin tomar en cuenta las críticas a cada corriente. Es la explicación y fundamento de una definición o concepción del derecho. Características versus características generales de las diversas corrientes. ¿Y cuáles son esas corrientes? Pues, por ejemplo, creo que estos términos ya los conocen ustedes. El justnaturalismo, ¿verdad? Creo que ese término no es derecho natural,
no es ajeno a su conocimiento. El positivismo jurídico. Positivismo quiere decir lo opuesto, el derecho opuesto, el derecho escrito, ¿verdad? Lo opuesto se dice. El positivismo jurídico, que es una corriente de pensamiento también, el sociologismo jurídico y el yusmarxismo, ¿verdad? Y hay otras corrientes, muchas otras corrientes, ¿verdad? De cómo ven esas corrientes el derecho. Y otras corrientes también contemporáneas, quiere decir que han surgido más cerca, ¿verdad? Más o menos desde el siglo XIX para acá, pues está el estructural funcionalismo, ¿verdad? Así se denomina, estructural funcionalismo, cómo es que estudia el derecho. Prácticamente es lo que nosotros estudiamos todo el tiempo. El estructural funcionalismo se utiliza todo el tiempo en nuestras clases. Digamos, se da una explicación general, después se analiza y se da una explicación de las partes o elementos en que se descompone el concepto, después una explicación en un sentido, que el derecho va en este sentido, en el otro sentido, y una corriente ecléctica, que generalmente es mixta. Un poco eso es el estructuralismo, especialmente en derecho administrativo. También está el realismo jurídico, ¿verdad? Con las teorías de John Rawls. Rawls se escribe R-A-W-L-S. Bueno, y la escuela semiótica, ¿verdad? Que es la escuela de los símbolos. Y ahí tenemos nuestro primer examen parcial, jóvenes. Mírenlo bien. Para ahí estaría nuestro primer examen parcial. Bueno. Luego la tercera unidad, que sería, perdonen un momentito. Disculpen, es que tengo una conferencia también de la facultad, pero la programaron a la misma hora que el curso, entonces hay que darle prioridad a las clases, ¿verdad? En la tercera unidad vamos a encontrar lo que es la teoría de la validez del derecho. Un poco aquí se habla de lo que es la dogmática del derecho. Ustedes ya saben lo que es dogmática del derecho. También se va a hablar del concepto de validez de la norma en las diferentes corrientes filosóficas. Vamos a ver autores como Norberto Bobbio, como Hans Kelsen, que es lo que ellos dicen acerca de la validez del derecho. Que sí, no coinciden esos autores para nada. También vamos a ver las razones que establecen las diversas corrientes filosóficas para obedecer al derecho. Porque vieran ustedes que ese fenómeno de obedecer al derecho no es solo así. Tiene sus asegúnes, como decían. Tiene varios elementos que hay que estudiar, porque tiene mucho que ver con la moral social y tiene mucho que ver con la legitimidad de un gobierno, de una autoridad. Si el gobierno es impuesto, no es legítimo, entonces va a ser muy difícil que sus normas se vayan a cumplir. Por ejemplo, ven ustedes el decreto 6073, ese que le daba luz verde a las policías que existen en Guatemala para disparar a discreción. Eso fue una norma que todo el mundo se opuso, ¿verdad? Entonces ya no se aprobó. ¿Por qué? Iba en contra de la integridad de la población. Porque si aquí tuviéramos una policía muy preparada, muy entrenada, especialmente que no tuviera problemas económicos, otra cosa sería, pero como no existe eso, no hay por qué correr más peligro de lo que ya existe. Un momento.
Bien, disculpen jóvenes, pero es que voy a grabar me van a grabar la conferencia mientras yo estoy dando clase. La verdad es de que es una cosa que debieron prever antes de colocar la conferencia de la universidad, ¿verdad?, para los profesores. Bueno, entonces tenemos aquí la teoría de la validez del derecho. Les hablaba de las razones que establecen las diferentes corrientes filosóficas para obedecer el derecho, porque el derecho no se obedece solo así, ¿verdad? Hay muchas razones filosóficas porque puede darse también la desobediencia civil. Si lo que impone el Estado en el derecho no es legítimo y no va a favor de la moral social, pues existe lo que se llama la desobediencia civil, y que es uno de los derechos humanos, ¿verdad? También está el libre albedrío, la responsabilidad jurídica y el nexo de imputación y su diferencia con la imputabilidad. Esa es la tercera unidad y eso pues nos permite que el alumno pueda explicar el papel de la justicia en la vida del hombre y determinar la función que cumple el derecho en la fundamentación de las teorías contemporáneas de la justicia. A su vez, también analizar el concepto de validez del derecho y las razones que tiene el ciudadano para obedecer al derecho. Luego, en la cuarta unidad, vamos a estudiar todo lo que se refiere a la axiología y cómo los valores del derecho fueron conformando las diferentes corrientes de la justicia. Entonces, se trata de explicar la función del derecho en la fundamentación y consolidación de un Estado democrático. Y ahí tenemos, pues, en esa cuarta unidad el papel de los valores en la construcción del derecho. Y aquí estamos ante la estimativa jurídica y la axiología jurídica de los valores en el mundo de lo jurídico. ¿Por qué se dice estimativa jurídica? Pues porque los valores es lo que más se estima. Y se estima porque es lo que más vale, que son los valores. Y eso lo estudia la axiología también. Entonces, los valores jurídicos, vamos a ver su definición, su jerarquía y clasificación. El papel de los valores en la creación del derecho, en las diferentes corrientes filosóficas, en la teoría de la justicia como una teoría jurídica y su relación con la teoría moral o de la moral. El papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia contemporánea. La diferencia entre legitimidad y legalidad del derecho. Y hay otro gran bloque ahí en el punto 4.8. Hemos señalado punto por punto, casi título por título, jóvenes, para su mayor comprensión del programa, porque a veces solo se escriben temas, grandes temas, pero se pierde la hilación. Entonces, por eso cuando se hizo el programa preferimos mejor ser un poco más puntuales en los temas que se ven. Y tenemos el punto 4.8, derecho y neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo es una corriente que viene desde hace unos 10 años entre los juristas y que engloba prácticamente las nuevas corrientes sobre las constituciones, pero además la agrupación en un bloque constitucional de los derechos humanos. Entonces, digamos, el bloque constitucional, como se llama, es en donde se han agrupado todas las disposiciones que se refieren a los derechos humanos. Y ahí están los de diferentes constituciones y diferentes normas ordinarias. También el Estado democrático de derecho y los derechos humanos. Y aquí hay una cuestión muy importante porque se habla también de la fundamentación de los derechos humanos, porque tenemos la corriente del positivismo y la corriente del justnaturalismo. Y dependiendo de qué corriente se sustente, así va a ser la fundamentación en cada una de las corrientes. ¿Qué dice acerca de los derechos humanos el justnaturalismo? ¿Qué es lo que va a resaltar como valor fundamental?
pues es la dignidad. Sí, es naturalismo. Pero en cuanto a los derechos humanos, el positivismo no los considera así. Los considera como derechos fundamentales nada más, que están regulados. Y eso cambia pues la orientación de la fundamentación. Y el Estado democrático de derecho, o sea, el Estado de derecho y los derechos humanos también. En la quinta unidad veremos lo que es la técnica jurídica. ¿Qué hora es, jóvenes? Bueno, todavía tenemos tiempo. Lo que es la fundamentación filosófica de la interpretación y argumentación jurídica. Vamos a hacer una revisión de las corrientes de la argumentación jurídica, que son varias y que no lo podré hacer a menos que ustedes las busquen y las estudien y podamos, más que dar clase, hacer unos comentarios sobre cada corriente. O sea, tienen que involucrarse, jóvenes. Aquí ya no están en la primaria, de que el profesor va a hablar y ustedes solo ponen el teléfono ahí y se van a hacer otras cosas. Tienen que involucrarse. Y el que no se involucra, pues pierde, ¿verdad? Porque solo una vez se recibe este curso en este semestre y puede que lo ganen, pero puede que no aprendan nada. Eso también es cierto. Como ha sucedido, por ejemplo, ahorita, pues les pregunté de lógica jurídica y nadie contestó. Y entonces se pregunta uno qué clase de abogados pretenden ser los muchachos, los alumnos. Y entonces está la revisión de las corrientes de la argumentación jurídica, que son varias. También la revisión de los problemas de la sistemática o técnica y jurisprudencia técnica y de las operaciones lógicas para poderlos resolver. Y esto se refiere a la técnica jurídica, básicamente, ¿verdad? Básicamente. Aquí podemos ver algunas teorías de la argumentación jurídica y técnicas de interpretación legal. Y finalmente, hasta se puede trabajar un poco lo que es la jurisprudencia, ¿verdad? Y en la última unidad, pues esta unidad se refiere, como dice ahí, los retos de la filosofía del derecho ante el mundo actual. Y uno de los retos es la globalización, que la tenemos desde hace como 20 años, pero que ha afectado más a los países pequeños que a las grandes metrópolis. Las grandes metrópolis son las que han ganado muchísimo con la globalización, en perjuicio de los pequeños países. Y en cuanto a la filosofía de la libertad, pues esto se refiere un poco a esta filosofía de la liberación que fue creada, fue concebida, mejor dicho, más o menos en los años 70 por un grupo de clérigos y algunos filósofos, y que ellos tienen su propia versión de lo que fue el fenómeno de la conquista y del cambio de paradigmas durante la conquista y la colonización de los españoles y de los portugueses y de los ingleses y de los daneses y de los belgas y de todo, ¿verdad? Porque lo mismo que pasó aquí pasó también en África. Entonces se habla en la teoría de la liberación, cuyo exponente máximo es doctor Enrique Dussel. Él expone ahí de que no fue un descubrimiento el que hicieron de América, fue un encubrimiento, dice él, de toda la base social, la cultura, el arte, el conocimiento científico que ya existía en estas sociedades. Encubrieron todo eso y colocaron otras figuras, otra estructura de conocimiento y Perdonen, ¿se fue el audio o solo fue el mío?
Perdón. Sí, No, yo lo pues había se nos apagado fue un el audio. Estamos en esa grabación. Entonces se dice que es un encubrimiento. No sé si me escucharon lo del doctor Enrique Dussel. Sí, licenciada, lo escuchamos. Ah, él es el principal ponente de esta teoría, ¿verdad? De esta tesis de la liberación. Y entonces ellos afirman de que la conquista y el supuesto descubrimiento de América no fue tal, ¿verdad? Sino que fue un encubrimiento. Y entonces empieza a explicar cada una de las instituciones que fueron afectadas por este encubrimiento de una sociedad que ya estaba desarrollada. Esto tiene también un poco que ver con el surgimiento después del convenio de la OIT, que, que desarrollan mucho la autodeterminación de los pueblos. Entonces ellos, desde hace muchos años, confirman, refuerzan y presentan la tesis de la autodeterminación de los pueblos, que en unos se realizó, en otros no, ¿verdad? Porque vean ustedes a la Argentina con las islas, las Maldivas, ellos, los ingleses no les permitieron recuperarlas. No obstante que hay un acuerdo de la OEA en que dice que si alguna potencia extranjera quiere invadir América, pues ahí está Estados Unidos y todos los demás países unidos para impedir eso. Pero eso si se trata de Rusia, creo yo. Pero si se trata, por ejemplo, de Inglaterra, pues ahí no funciona ese famoso tratado, el TIAR, ¿verdad? Así es de que hay tantos ejemplos. Creo que me escribieron aquí, voy a ver si hay algún mensaje. Bueno, sí, me contaban los compañeros que nunca han podido ir al S2. Sí, el S2 es muy bonito, pero tal vez en el segundo semestre se puede, jóvenes. Sí, y lo de la definición de ontología, sí es la ciencia que estudia el ser. Y el derecho, digamos, la filosofía estudia al derecho como un ser, o sea, como algo que existe y hay que estudiarlo y hay que conocerlo. Sí. Bueno, entonces, por lo demás, pues ustedes tienen ahí toda una bibliografía que pueden consultar. Entre ellos, pues hay varios libros, ¿verdad? García Maínez es uno, también Máximo Pacheco, el doctor López Permut, más o menos, y hay otros, Rawls, que está en el número 22, me parece, del 2002, que habla de la justicia como equidad, una reformulación. Gustavo Radbruch, Introducción a la filosofía del derecho. Y también pueden ver en los sitios de internet, se pueden conseguir textos y documentos, ¿verdad? Nosotros no tenemos un libro de texto, jóvenes. Está el Recasensiches. No tenemos porque, miren, hay tanto que hablar y tanto que decir que no podemos sujetarnos a un solo libro. Y tampoco los puedo obligar a comprar libros que cuestan mucho, ¿verdad? Sí, Ronnie Estuardo. Muy buenas noches, licenciada y compañeros. Mucho gusto Buenas saludarlos. noches, mucho gusto. Gracias. Solo con un par de consultitas. Primero, respecto a qué hora dará inicio su cátedra, licenciada, en sus horarios, para más o menos Pues ajustar y estar pendientes ahí de ingresar al está programada para las 17:30 el día de hoy. Ahora mañana no sé a qué hora está. Me parece que tiene otro horario. A las 7. 19. Sí, pues a las 19. Entonces cambian los días, ¿verdad? Cambian.
y el horario es entre jueves y viernes. Hay que estar pendientes. Un día es a 1 hora y el otro, el viernes es a otra hora. El primer día es a la primera hora de la noche, ¿verdad? Y el segundo día es a la segunda hora. Ahí estamos. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Con respecto a la... Licenciada, Bueno, disculpe. sí. Yo creo Tanto. que el compañero quería decir de que, supongamos que cuando nos toca en la segunda hora, si nos da como 5 minutos de la hora que está establecida después de eso, de ese tiempo, para Ah, cuando estamos saliendo de la clase, o de una vez va a empezar de inmediato a la hora no, establecida. sí les doy con mucho gusto. Sí les doy. Y gracias, Anthony. Y disculpe, licenciada, en la primera hora respecto al 17:30, ¿daría inicio o va a dar acceso? No, ¿Va a tomar? siempre dejo un tiempecito para que Perfecto. ingresen, sobre todo en esta sección que es tan numerosa. Perfecto. Más o Gracias, menos 6 menos licenciada, por su cuarto, aclaración. menos 10 por ahí, sí, Oh, muy amable, muy fina. para que vayan ingresando, porque a pesar de que no estamos en clase presencial, porque olvídese, en clase presencial era un ruido de la puerta constante y taconeo, ¿verdad? Y así nos Pero, pasamos casi todo el periodo con eso. pero alegre, licenciada. Es un Sí, momento. alegre. La verdad que extraño las clases presenciales. Sí, las extraño porque hay toda una comunidad ahí en la facultad, ¿verdad? No son solo alumnos y profesores, también están los vendedores de las librerías, los que venden las refacciones, otros profesores de otros cursos, en fin, era una algarabía, pero esperemos que podamos tener clases presenciales. El problema de derecho es que, como siempre es muy numeroso, entonces ¿cómo se llama? Parqueos no alcanzan, para empezar. Y luego los escritorios a veces tampoco. Para una clase con este número de alumnos, algunos se quedan afuera o se ponen en la tarima, ¿verdad? Claro que es alegre, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que todos extrañamos eso. Creo que si la jornada fuera mixta, algunas clases a distancia y otras actividades presenciales, ¿verdad? Pues sería fantástico. Pero a ver qué dicen las autoridades, a ver qué planifican, ¿verdad? Y pues yo siempre les voy a dejar 5 minutos antes para su segunda clase. Así es de que con esto me despido. Los atolitos, los cafecitos, dice Alejandra. Por supuesto, las garnachas y todo lo demás que vendían, ¿verdad? Sí. Bien, jóvenes, entonces nos vemos mañana a la segunda hora. Ha sido un placer platicar con ustedes. Feliz Muchas noche, gracias. licenciada. Licenciada, feliz noche. Feliz Feliz noche, licenciada. Hasta Feliz luego. noche, licenciado. Gracias, feliz noche. Gracias, Ligda.